Saludos. En este video vamos a ver algunos ejemplos sobre grupos cíclicos. Primer ejemplo, queremos hallar el subgrupo en el grupo de los números complejos con la multiplicación generado por el conjunto S igual a I, el número imaginario I. Entonces, la respuesta a la que vamos a llegar es más o menos 1 y más o menos I. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros queremos encontrar el generado de I, van a ser esas potencias de I. Pero ¿qué pasa con las potencias de I? Si nosotros tenemos I a la 0, eso es igual al elemento identidad. ¿Y cuál es el elemento identidad en los complejos con la multiplicación? Es el 1. Si nosotros hacemos I a la 1, eso es el mismo I. Si hacemos I a la 2, eso nos da menos 1. Y si hacemos I a la 3, I a la 3 es lo mismo que tener I a la 2 por I. O sea que I a la 2, que me da menos 1, por I, me daría menos I. Luego, si voy a hacer I a la 4, I a la 4 es I a la 2 por I a la 2. I a la 2 es menos 1, o sea, menos 1 por menos 1, me queda 1 positivo. Y así sucesivamente se van a ir repitiendo entonces las potencias de I. Por tanto, nada más voy a tomar las que no se repiten, es decir, que el subgrupo generado va a ser el 1, el menos 1, el I y el menos I. Entonces así puedo encontrar el subgrupo generado por el conjunto I. Otro ejemplo, queremos hallar el subgrupo de los números enteros, obviamente con la suma, generado por S igual a 2. Como estamos hablando de los números enteros con la suma, recuerden que los números enteros con la multiplicación no es un grupo, así que si estamos hablando de los números enteros y decimos que es un grupo, obligatoriamente tiene que ser con la suma. Entonces, si nosotros hacemos las diferentes potencias de 2, sería 2 a la 0, sería el elemento identidad en los números enteros con la suma y ese elemento es el 0. Luego vamos a 2 a la 1 y eso me da el mismo 2. Luego 2 a la 2, como estamos hablando con la suma, va a ser 2 más 2 y eso me da 4. Luego 2 a la 3 va a ser 2 más 2 más 2, eso es 3 veces el 2 y eso me da 6. Luego 2 a la 4, eso es 2 más 2 más 2 más 2, o sea 4 veces el 2 y eso me da 8. Y así sucesivamente. O sea, en conclusión, el subgrupo generado por 2 es el conjunto de los números enteros. Perdón, de los números pares. Ese sería el subgrupo generado. Otro ejemplo. Si queremos hallar el orden del elemento I en el grupo de los números complejos con la multiplicación. Para hallar el orden de un elemento, recordemos que tenemos que hallar el orden del subgrupo generado por ese número, ese elemento de ese grupo. O si no, tenemos que hallar el mínimo exponente tal que se haga el elemento identidad. O sea que tenemos que multiplicar el I por él mismo tantas veces hasta que nos dé el 1. Y ya nosotros hicimos estas multiplicaciones ahorita mismo. El I a la 0 me daba 1. Miren lo que tenemos acá. I a la 0 me daba 1, I a la 1 me daba I a la 2 me daba menos 1, I a la 3 me daba menos I, y el último que encontré es I a la 4 que me dio 1. O sea, la identidad. Es decir, entonces el elemento 4, el elemento identidad tiene orden 4. Este I a la 0 no vale porque tiene que ser un número natural, tiene que ser mayor que 0 para que me dé el elemento identidad para encontrar el orden de ese elemento. Recordemos que si no hubiese encontrado un elemento, un número tal que yo elevo el I a esa potencia y me da la identidad, entonces se dice que ese elemento tiene orden infinito. Pero como en este caso ya lo encontramos, I a la 4, entonces eso me da 1, es decir que el orden de I es 4. Lo repetimos aquí si quieren.
Entonces tendría que i a la 1 es el mismo i. Entonces en este caso vamos a quitarlo de aquí porque en este no se vale hacerlo i a la 0. Entonces no es necesario escribir el i a la 0 en este. En el otro sí, pero en este caso no. Entonces i a la 2 que me da menos 1. Luego i a la 3 que me da menos i. Y a la 4 que me da 1. O sea que el orden del elemento i es 4. Ya lo vemos allá. Y para este ejercicio queremos hallar el orden de h igual a 6 en el grupo Z9 con la suma. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos que 6, que sería h, es diferente de 0. Que 0 es el elemento de identidad en Z9 con la suma. Entonces, tenemos que otra vez hacer las potencias. En nuestro caso tendríamos aquí que sería 6 a la 1 me da 6, que es el diferente de 0. Me da 6, que es diferente de 0. Luego vendría 6 a la 2, que es 6 más 6, que es lo mismo que 2 veces el 6. Y eso me da 12. Pero en Z9, recordemos que si nosotros hacemos en Z9, 12 entre 9 cabe a 1 y sobran 3. O sea que 12 es igual a 3 en Z9. Y 3 no es el 0, así que no me sirve. Entonces, diferente de 0. Luego, 6 a la 3. 6 a la 3 será 6 más 6 más 6. Y eso me da 3 veces el 6 y eso me da 18. Y si yo hago la división, ahora sí, de 18 entre 6 cabe a 3 y sobran 0. O sea que el 18 es igual al 0 en Z9. O sea que el orden de 6, o sea, el orden de h, que es el orden de 6, es igual a 3. Ya lo hemos hallado.